Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En este video estaremos desarrollando la clase de Ciencias Sociales para primero y segundo grado de secundaria, actividad número 2, experiencia de aprendizaje integrada número 4, con el título Analizamos fuentes sobre el legado cultural del Perú antiguo. Vamos a comenzar. Nos dice, reflexionamos. ¿Cuántos anhelos habrá surgido en las peruanas y peruanos al iniciar la vida republicana? 200 años después, podemos reflexionar sobre si ha avanzado en alcanzarlos, ha cambiado, han surgido nuevos anhelos y desafíos. ¿Sentirán las peruanas y los peruanos de las diversas regiones los mismos anhelos para construir el Perú que queremos? Averigüemos esos anhelos en nuestra familia y amistades de la comunidad contestando las siguientes preguntas. ¿Cómo quisiéramos que sea nuestro país? Un país justo, sin corrupción, con una mejor atención en todo, mejor educación y una armonía con el ambiente. ¿Qué aspectos del Perú antiguo quisieras que se resalten? La lucha por una libertad. ¿Cómo aportaríamos para lograr el país que anhelamos? Siendo respetuosos y responsables con mejores valores. Leemos algunas fuentes sobre el legado cultural del Perú antiguo. Es el año del bicentenario de nuestro país y todas las peruanas y los peruanos estamos reflexionando para mejorar y lograr su desarrollo. Habrás escuchado que el Perú tiene una rica historia y legado que dejaron nuestros antepasados y que puede contribuir al país que anhelamos. Por eso vamos a hacer la siguiente pregunta histórica. ¿Cuál es el legado cultural del Perú antiguo y su continuidad en la actualidad? Para averiguarlo y cumplir con nuestro reto, vamos a analizar las fuentes. A. Caral y la calidad ambiental. B. El Ain y la Minca. C. El legado cultural tiahuanaco. Para ello leeremos el recurso El legado cultural del Perú antiguo, el cual encontrarás en la sección Recursos para mi aprendizaje. Tomemos en cuenta que durante la lectura subraya, resalta o anota las ideas principales sobre el legado cultural del Perú antiguo. Asimismo, para reconocer el tipo de fuente que hemos leído, tengamos presente la clasificación de las fuentes históricas. Según su relación temporal con el pasado, pueden ser primarias o secundarias. Según el tipo de información, pueden ser orales, materiales, escritas o audiovisuales. Nos dice, ahora teniendo en cuenta la información del texto, respondamos las preguntas del siguiente cuadro, lo que nos permitirá reconocer la clasificación, síntesis y análisis de las fuentes. Acá tenemos el cuadro ya con la fuente A, fuente B y fuente C y las preguntas de la fuente ya resueltas. Entonces vamos con el primero. Según su relación temporal con el pasado y el tiempo de información que brinda, ¿qué tipo de fuente es? Es una fuente secundaria, ya que este se ha extraído de Shadin R. 2014, la ciudad sagrada de la civilización Caral, modelo sostenible, gestión ambiental y del riesgo de desastres. ¿De qué trata la fuente? Trata sobre cómo ellos trabajaban y cómo sus quehaceres lo hacían en armonía con el ambiente. ¿Quién es la autora o el autor de la fuente? ¿En qué año escribió la fuente? El autor es Shadi R. y en el año que se escribió fue el 2014. ¿Qué nos comunica la fuente sobre el legado cultural del Perú antiguo? Que trabajar en armonía con el ambiente, y esto nos comunica como ejemplo para la sociedad actual. La fuente B. Vamos con la primera. Es una fuente secundaria, ya que se ha extraído de Altamirano A. y Buenoa 2011. ¿De qué trata la fuente? Trata sobre una ayuda mutua entre población para así salir adelante. ¿Quién es la autora o el autor de la fuente? ¿En qué años se escribió la fuente? Los autores son Altamirano A. y Buenoa, y el año que se escribió fue el 2011. ¿Qué nos comunica la fuente sobre el legado cultural del Perú antiguo? Nos comunica que toda ayuda entre todos nos sale las cosas más bien, y es un ejemplo para la actualidad de que uniendo nos salen mejor las cosas. Vamos con la fuente C. Según la relación temporal con el pasado y el tipo de información que brinda, ¿qué tipo de fuente es? Es una fuente secundaria, ya que se ha extraído de Santillana 2015, texto escolar, historia, geografía y economía.
¿De qué trata la fuente? De cómo adoptaron sus cosechas y cómo utilizaron a los animales en su vida diaria. ¿Quién es la autora o el autor de la fuente? ¿En qué año se escribió la fuente? Santa Iliana, texto escolar, Historia, Geografía y Economía, primer grado. El año que se escribió la fuente fue el 2015. ¿Qué nos comunica la fuente sobre el legado cultural del Perú antiguo? Nos comunica que como no tenía para subsistir y se aventuraron en nuevas tierras y lograron controlar diferentes pisos ecológicos con población altiplánica que se dedicó a la producir y explotar recursos que no era posible encontrar en estas alturas. Continuamos, tomemos en cuenta que nos dice: hay fuentes que por proceder de un periodo lejano al hecho que documentan probablemente no reconocen los acontecimientos de la manera confiable. Otras fuentes, al ser producidas sin tener en cuenta la rigurosidad de lo que recrean, brindan una imagen distorsionada del pasado. Por lo tanto, es indispensable comprobar la validez de las fuentes. Consiguiendo, analizamos y comparamos las fuentes. Ahora, vamos a reconocer las semejanzas y diferencias sobre los planteamientos de las fuentes A, B y C respecto al legado cultural del Perú antiguo en el siguiente cuadro. Para ello, puede hacer uso del aplicativo Smart Office disponible en la zona de aplicativos. Entonces continuamos, acá lo tenemos el cuadro, como dice, semejanzas y diferencias de nuestras fuentes. Fuente A plantea lo siguiente: plantea que el Perú antiguo, los carales trabajan en armonía con el ambiente. Son las semejanzas. Diferencias: aplicaron en los altares con fogones y utilizando el efecto Venturi aplicado para alcanzar temperaturas muy elevadas. Fuente B, semejanzas: plantea que los trabajos que se realizaron son ayudados por varias personas y se llega a un mejor resultado para el pueblo. Diferencias: la diferencia no implicaba una deuda ética ni obligaba al pago de especie de la élite. Fuente C, semejanzas: la adaptación a otros lugares, ya que ellos donde vivían eran imposibles esos productos que produzcan. Diferencias: la diferencia a las demás fuentes es que se intercambiaban productos. Continuamos, nos dice: reflexionamos con la familia. Ahora, con lo realizado, conversamos con nuestra familia y respondemos las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los legados culturales que nos han dejado los antiguos peruanos? La mina y el año son los más reconocidos que han dejado los antiguos peruanos. ¿Habrá otros legados y saberes? Sí hay, pero se debería investigar y así poder encontrar. ¿Algunos de los legados culturales del Perú antiguo continuarán en la actualidad? Sí, continúa, y es el caso de la minga o minga, que todavía se lleva a cabo en los pueblos andinos. Continuamos, nos dice: recuerda que podemos usar las respuestas obtenidas de la conversación para dar respuesta a la pregunta histórica. Elaboramos argumentos apoyando en las fuentes. A partir de la aprendido y reflexionado, respondemos la pregunta histórica. ¿Cuál es el legado cultural del Perú antiguo y continúa en la actualidad? El legado que han dejado es que si nos proponemos, podemos realizarlo. Esto se ve reflejado en las fuentes que hemos leído. En la fuente A trata sobre cómo se trabaja en armonía con el ambiente. En la fuente B sobre la ayuda mutua entre pobladores en un bien común para todos. Y en la fuente C que se buscó nuevos territorios y se sembraron plantas, ya que donde vivían eran imposibles que se diesen esas plantas. Entonces ahí tenemos una respuesta. Entonces vamos a continuar. Bueno, recordemos que esto tenemos que escribirlo en nuestro cuaderno de trabajo. Continuamos, evaluamos nuestros avances. Competencia que estábamos trabajando es construir interpretaciones históricas. Vamos con nuestros criterios de evaluación. Utilicé y comparé fuentes para comprender el legado cultural del Perú antiguo. Lo logré. Establecí las semejanzas y diferencias del legado cultural del Perú antiguo y las reflexiones sobre su contribución al país que anhelamos. También lo logré. Bueno, la siguiente no lo podemos todavía porque todavía no está en negrita y asimismo todavía no lo realizamos. Es que sí, muchas gracias por ver el video. Te agradecería mucho que te suscribas si aún no lo has hecho. Y asimismo que me regales un me gusta y me ayudes compartiendo con demás compañeros para que así ellos también lo puedan realizar de mucha mejor manera. Asimismo, si quieres estar en contacto más conmigo, puedes
seguirme en mi página de Facebook y mandarme algún mensaje ahí con alguna pregunta que no lo entiendas para que yo te pueda ayudar. Muchas gracias y hasta luego.